Hola. Hola, bona nit. Jo només agrair-vos la presència avui. Nosaltres, la Central, estem encantats de fer la presentació del llibre Rafael. Jo crec que al llarg dels anys hem fet ja diverses presentacions, però aquest, que és una continuació, una continuïtat del projecte literari que ha començat ja tan íntim, tan personal, doncs té un interès, no sé, per nosaltres una emoció particular. Només agrair-vos, us deixo amb Sandra Pollo, l'editora, i ell que parlaran del Gràcies. Doncs moltes gràcies, Antonio, i moltes gràcies a la Central que ens ha acollit avui. Amb Rafael i jo hem decidit que farem aquest acte en castellà, si vostès no tenen cap inconvenient, per dues raons. En primer lloc, perquè nosaltres mai no parlem en català. I la veritat és que se'ns faria molt estrany començar a parlar en català ara. I fonamentalment perquè aquesta presentació es gravarà per poder emetre als països d'Amèrica Llatina, amb els quals també es ven el llibre, i allí el català, com ustedes ya pueden entender, doncs no es comprende tan bien. Así que muchísimas gracias a todos por la paciencia de acompañarnos hoy en esta tarde bochornosísima y súper calurosa. Así que el agradecimiento es más intenso si cabe. Yo creo que prácticamente todos los que nos acompañan hoy, si están aquí es porque han leído tu obra parcial o totalmente y desde luego les interesa tu último libro. Así que creo que no hace falta que hagamos una introducción demasiado precisa de toda tu obra, pero creo que sí que cabe recordar qué supone Danza Humana. Danza Humana cierra un itinerario literario y de pensamiento, más que filosófico, que comienza con Visión desde el fondo del mar, que continúa con Poema, y aunque es cierto que no hablamos de una trilogía, porque estrictamente no lo son, sí que completan una idea de literatura, ¿no? Y de pensamiento. Responden claramente a un reto, que es, en primer lugar, el de escribir al dictado de la cotidianidad, dejando que el mundo y sus vericuetos se transformen en literatura. Y en segundo lugar, ante una idea literaria, como mencionaba hace un momento, que también es una idea ética y estética, sin duda, muy clara, que es la aspiración a una literatura total que aúna géneros, voces, discursos y estilos. Tu obra, desde luego, tiene una búsqueda del sentido a través de lo fragmentario como un trasunto de lo que somos, en una mezcla constante de pensamiento, sensación, relato e imagen, que da como resultado un entramado literario. Entonces, mi primera pregunta es, prepárate, ¿es para ti el libro, en este sentido, una extensión del mundo? Bé, bona tarda, moltes gràcies per haver vingut en un dia tan especialment calorós. Jo crec que és el dia més bochornós de l'any, o sigui que moltes gràcies. En cierto modo podría decirse que sí, que la escritura tal como la concibo yo es una extensión del mundo. En ese sentido, en la dualidad entre los escritores que no consideran que haya una vía de comunicación entre la vida y la obra, y aquellos que creen que vida y obra están comunicados, yo me inclino mucho más por esto segundo, es decir, que la escritura literaria forma parte de la misma búsqueda que lo que se persigue a lo largo de la vida. Por tanto, por citar casos famosos, no estaría de acuerdo con Flaubert ni estaría de acuerdo con Dostoyevski. Me refiero solo a esa actitud, a la actitud
de que la escritura y la vida se alimentan mutuamente y no van plenamente separados. De hecho, hay muchos escritores muy respetables que piensan que una cosa y otra va completamente separada. Para mí la ética de la escritura, la ética de la estética, es precisamente esa unidad entre vida y escritura, entre mundo y escritura. Por eso, yo creo que en todos mis libros, pero especialmente en estos que se desarrollan desde visión desde el fondo del mar hasta la trama humana, en todos ellos intento que se lleve a la práctica lo que estoy indicando. Por eso yo a veces he dicho que uso una técnica de la doble lente. Por un lado el microscopio, que es lo que me hace descender a lo más íntimo, a lo más subjetivo, a lo más íntimo. Por otro lado el telescopio, que es lo que te hace intentar derivar en lo universal. Y de hecho, creo que una de las gracias de este libro, de Danza Humana, como también de visión, es que el paso de una lente a otra se da sin discontinuidades, se da como una continuidad. Entonces nos encontramos que el mundo interior y el mundo exterior, en cierto modo, son el mismo mundo. Sí, esta visión es muy interesante y engancha con lo que te quería preguntar. Leía el otro día un texto que tú conoces, no pero lo conoces de sobra, del epílogo de Nacedor de Borges, y de repente pensaba en ti y en tu literatura. Es el que dice: un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de sí mismo. Esta idea de un mapa personal que traza la experiencia de una vida es lo que es tu literatura en realidad, ¿no? Es también esto, yo diría que a diferencia no a diferencia de Borges, sino a diferencia de lo que representa Borges en cuanto a actitud existencial, digamos que Borges hizo un mapa maravilloso desde la escritura y desde su casa. Yo he procurado a lo largo de mi vida desplazarme también físicamente, es decir, conocer el mundo tal como es físicamente, no únicamente lo que se llama el mundo interior, sino el mundo exterior. En ese sentido, yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando era niño, ya tenía una especie de hambre insaciable de conocer el mundo exterior. Por ejemplo, a una edad inverosímil actualmente, yo me devoraba las páginas de política internacional de La Vanguardia, porque tenía unos corresponsales en general muy buenos y yo soñaba con ir a estos países. En una época en que para mí el extranjero era todo, es decir, vamos al extranjero era ir a cualquier lado que era más allá de donde estaba. Entonces tenía esa especie de hambre por lo otro, y lo he tenido toda mi vida. Por eso siempre he dicho que voy en el viaje de ida, nunca en el viaje de vuelta, porque uno está de ida. En cambio, Borges, con una perfección excepcional, lo que hizo es, en efecto, trazar un gran caleidoscopio, un mapa, algo, pero desde la escasa contaminación vital. Y eso es lo que también quería que comentáramos, ¿no? La diferencia fundamental es lo que yo denominaría como que tu literatura es vivida.
es un reflejo vivido que se ofrece de forma generosa también, ¿no? En ese sentido, al lector. Es como está abierta, es lo menos dogmático que existe, y hablaremos del sentido del dogma, sobre todo en este libro. Porque es una literatura que también ofrece tu idea del mundo, ¿no? Yo creo que esas son las buenas literaturas, las que ofrecen una idea del mundo, claro. No sé si son las buenas literaturas, las que nos interesan. Sí, lo que ocurre es que esa idea del mundo va cambiando. Es una metamorfosis. Por ejemplo, Danza Humana es como el otro lado, en cierto sentido, de visión desde el fondo del mar, aunque solo sea por el hecho de que está escrito 12, 15 años después. Y en ese sentido, el mundo ha cambiado y yo he cambiado. Estamos en un proceso de cambio continuo. Y eso es curioso, que te das cuenta, sobre todo a medida que pasan los años. Cuando eres muy joven, el mundo es más monolítico. El mundo es más un bloque, ¿no? Por eso el joven tiene más tendencia a ser doctrinario y dogmático, porque necesita un mundo en forma de bloque. En cambio, uno de los escritores con los que me siento más cómodo, Goethe, defendía también esa idea de metamorfosis continua. Y yo lo he aplicado en mis libros, y también mucho en este último libro, en el sentido de que no tenemos un yo, sino que tenemos una sinfonía de yoes que se van manifestando, que van cantando en nuestro interior, a veces con armonías, a veces con disonancias, pero esa sinfonía de yoes es la que nos va proporcionando nuestra idea de la vida, que no es otra cosa que la idea de nuestra vida. Por eso yo he sido muy reacio a los sistemas, a los dogmas, a las doctrinas, muy reacio porque al ser un producto, una criatura de metamorfosis, nosotros nos movemos continuamente en lo fragmentario, en lo contingente, aunque podamos aspirar a lo trascendente e incluso a lo eterno. Me han comentado varios, porque el libro acaba con la frase fragmentos de eternidad. No es que yo crea en un sentido positivo en la eternidad, creo en esa búsqueda del eterno a través de los fragmentos, es decir, a través de esa metamorfosis. Y esa es mi idea de vida y esa es mi idea de literatura. Y mi idea de escritura me ha ayudado a comprender que esa es mi idea de vida. Danza Humana, para quien todavía no lo haya podido leer, está compuesto de 10 libros, y cada uno de estos libros recoge un aspecto. Desde la afinidad, la luz, la restitución, en fin. Tú nos dices que este libro lo consideras muy confesional. Confesional porque las 10 preguntas que provocan cada uno de los libros, que engendran cada uno de los libros, son como un examen de conciencia a ti mismo, porque el libro está estructurado en forma de diálogo. Se parece mucho también. ¿Podría utilizarse la expresión examen de conciencia si esa expresión no tiene connotación religiosa? No, sin la connotación sin la religiosa. connotación religiosa. La pregunta es, ¿has amado? Sí, ¿No? ¿Has restituido? Has restituido, ¿Has sentido? te has dicho la te has verdad, dicho la verdad. exacto. Hay un cierto examen, hay una observación. Sí. Pero precisamente en ese sentido anterior que decía de metamorfosis, es decir, el primer libro, que es el libro de la verdad, responde a la pregunta: ¿te has dicho la verdad o te dicen la verdad? Y a lo largo del libro te das cuenta que decirse la verdad no puede ser una posición estática, ni es una posición que debe a una verdad con mayúsculas, sino que es una posición dinámica continuamente cambiante.
tú te dices la verdad o te mientes de manera distinta a lo largo de tu vida. Y así te vas construyendo. Y lo mismo, por ejemplo, el último libro, que es el libro de la libertad. Has sido libre, eres libre. Claro, has sido libre, eres libre. Lo eres distinto en las distintas etapas de tu vida. Por ejemplo, en un momento determinado yo pude pensar, unos pocos años, que la libertad del individuo pasaba fundamentalmente por la libertad colectiva. Pero luego me di cuenta que esto no era así, o para mí no era así. Por tanto, lo que era mi noción de libertad a los 19, 20 años, que es cuando tuve más una militancia política, no es la noción de libertad que he tenido pues en los últimos lustros, en las últimas décadas, que también ella ha ido cambiando. Entonces el libro se estructura, no son temáticamente, sino que se estructura alrededor de 10 preguntas, pero preguntas que me hago a mí mismo. Y entonces, cuando estaba concibiendo la estructura del libro, fue muy importante aislar cuáles eran estas 10 preguntas, y también fue muy importante ver cómo tenía que ser su desarrollo. Es decir, el libro de la verdad no es el primero arbitrariamente, sino que lo es necesariamente. Y el libro de la libertad no es el último arbitrariamente, sino necesariamente de acuerdo con la arquitectura secreta que tiene el libro. El libro va desarrollando estas preguntas, pero al mismo tiempo va engarzando una con otra. Entonces, el libro tiene una estructura rigurosa, no es una estructura espontánea, aunque el libro en muchos aspectos está escrito espontáneamente. O sea, por ejemplo, me han preguntado cómo escribo, todos sabéis que escribo a mano, y aparte de eso escribo rodeado de cuadernos. Y en estos cuadernos pues he escrito anotaciones, he escrito semipreguntas, interrogaciones, y a medida que voy escribiendo, pues recurro a los cuadernos. Pero muchas veces estoy enfrentado solo con la página en blanco, y a partir de ahí lo que va surgiendo del acto mismo de escribir. Y en ese sentido hay mucho de espontáneo hay una memoria espontánea y una memoria buscada en todo ese desarrollo. Al igual que en otros de tus libros, al menos desde luego en los que hemos mencionado como parte de este proyecto más personalista, no sabría cómo decirlo, ¿no? Que son visión, poema y danza, tú como autor siempre estás en el centro de la obra, ¿no? En este caso. Y te vas transformando, ¿no? Entras y sales. Hay un narrador, que es un narrador autor, un personaje con el que juegas mucho, y después hay diferentes interlocutores que yo creo que son necesarios, ya no sé si porque necesita dialogar ese narrador o porque necesita tomar aire también en algunos momentos, ¿no? Narrativamente, quiero decir que necesita compañía también, sí, para entablar, ¿no? Un relato con un poco más de ligereza. Es que se necesita de los otros, y en el caso de la escritura, que ya es un acto muy solitario, sería ya desoladoramente solitario si uno no pudiera prever que el lector hipotético es un otro con el cual tú estás dialogando, es un otro con el cual tú te haces cómplice. O sea, sin esa búsqueda de complicidades casi sería imposible. Entonces, en danza humana, yo ya de entrada busco en cada uno de los libros una especie de cómplice fantasmal al cual a veces me dirijo. Y me dirijo porque es necesario ese otro que venga en ayuda nuestra. Es decir, la escritura puede ser una escritura muy subjetiva,
y muy vinculada al propio yo, pero necesita siempre una ilusión de comunicación, una ilusión de puente, una ilusión de llegar a un contacto. Antes decía una complicidad, me parece una palabra muy adecuada, porque entre el escritor y el lector hipotético, se establecen complicidades. Entre el escritor y sus personajes se establecen complicidades. Y a través de esto, entre los personajes que uno va desgranando en una obra, o incluso cuando esos personajes son puramente ideas, y los lectores, se establece un puente de complicidades. Y ese yo creo que ha sido la función de la literatura y la función de la filosofía a lo largo de la historia. Ese interrogarse, autointerrogarse, que yo creo que es el núcleo de la función artística, este autointerrogarse e interrogarse, y a través de estas preguntas llegar a una conexión con lo otro y con los otros, porque a veces lo que interrogas no es el otro humano, ni siquiera lo otro como criatura viva, sino lo que interrogas, y hay algún capítulo explícito en Danza Humana al respecto, es al cosmos, al universo. Interrogas lo otro, todo lo otro en su carácter abismal y también en su carácter trascendental. Interrogas esto. Necesitas. El cosmos necesita que tú lo interrogues, porque sin tu interrogación el cosmos no existiría. Y tú necesitas la interrogación del cosmos, porque sin esa interrogación tú no existirías. Es decir, hay ese juego de preguntas. Pero dices una cosa muy impactante, por ejemplo. Dices, nuestra realidad son los recuerdos, los sueños, los pensamientos, las premoniciones, los deseos, los mitos, las sensaciones, los juegos, las emociones. Todo a excepción de lo que nosotros proclaman que es nuestra realidad. Entonces, ¿qué lugar deja al otro esa afirmación? Los otros continuamente están interviniendo. El otro también nos modula. Claro, en la marcha de esta sinfonía de Dios. Lo que quiero decir en esa afirmación que está en el inicio del libro precisamente, es que la imagen que se da de nosotros no es nuestra realidad. La imagen que te quieren dar desde pequeño, que te quieren dar en la educación, que te quieren dar a través de las leyes, que te quieren dar a través de la moral, no define nuestra realidad. Nuestra realidad está definida precisamente por nuestros pensamientos, por nuestros sueños, por nuestras fantasmagorías, por todos, que es la que va entrando en este cauce de metamorfosis al que aludíamos antes. Entonces la realidad, nosotros no debemos permitir que fijen nuestras realidades de fuera. No debemos permitir ser una identidad con muchos carnetes de conducir, de identidad, de defunción, etcétera, etcétera. No debemos permitirlo, porque en la medida que hacemos eso, empobrecemos lo que es nuestra realidad. De la misma manera que en Danza Humana, en un momento determinado, me inclino por no interpretar los sueños, sino por vivirlos. Yo como insomne tengo muchos sueños y por tanto tengo mucha relación con los sueños. Y he llegado a una conclusión clara, y es que la vida de los sueños tiene el mismo derecho que la vida de la vigilia. Y a veces es mucho más rica, es como si nos trasladara a otro universo. Como si fuera, ahora que se habla del multiuniverso, como si fuera la puerta secreta que nos conduce a otro universo. Por tanto, tiene un estatuto de afirmación de nuestra personalidad tan grande como la vida de vigilia.
En el libro de la Restitución dices lo siguiente: doy una gran importancia a la imagen de la resurrección y el bosque invisible me la sugiere. Morimos, resucitamos. Morimos, resucitamos. Es un engranaje que afecta a toda nuestra existencia, a nuestras células, a nuestras visiones, a nuestros amores. Morimos, resucitamos. Y cuanto más devastadora es la muerte última, más necesitamos que los bosques invisibles de la resurrección lleven la vida de aquí para allá en forma de recuerdo. Tal vez esta sea tu misión, Elliot, la misión de las rescatadoras, aunque tú no me lo dirás y yo nunca podré saberlo. La verdad es que esta la podríamos encontrar en el libro de Benigno perfectamente, ¿no? Pero está en el libro de la Restitución, cosa que encuentro que es bastante interesante. Entonces, este párrafo, aparte de que es un momento literario, poéticamente muy hermoso, tiene algo de una verdad muy desnuda que raspa, porque traduce una cierta desesperanza, ¿no? No, porque morimos y resucitamos. Bueno, pero entonces, exacto, sí, pero con el consuelo de la memoria. Es eso. Con el consuelo, con el peso, las dos cosas de la memoria, pero también con el consuelo y el peso de la exploración, de lo que está por venir. Por eso decía, estamos en el viaje de ida, porque los que se declaran ya en el viaje de vuelta, estos están condenados. En estos, el ciclo muerte-resurrección ya no va a funcionar nunca. El ciclo muerte-resurrección funciona cuando tú estás en el viaje de ida. Es decir, cuando estás abierto a la exploración. Es decir, cuando estás abierto a lo otro. A los otros y a lo otro. En la medida que uno pierde las ilusiones de los otros y de lo otro, en la amistad, en el amor, en cualquier plano, en esa medida es cierto que morimos sin resurrección y entonces sí que es una desesperanza. En términos históricos, el gran éxito, por utilizar esta palabra, del cristianismo fue la resurrección de la carne. Fue el gran éxito popular del cristianismo, la resurrección de la carne. El cristianismo quizá pues, no tenía la sofisticación que podía tener la filosofía griega o que podía tener incluso otras religiones antiguas, pero ofrecía algo único desde el punto de vista del utópico y de las ilusiones, que era la resurrección de la carne. No una resurrección abstracta, porque resucitar como átomos de energía es algo que no te consuela. Una vez mi madre, en la penúltima etapa mental de su vida, planteó eso y me dijo, no, yo lo que quiero es resucitar para estar contigo, para estar con tu hermano. La resurrección del cristianismo es una resurrección plástica, es una reacción sensorial, es una resurrección en ese sentido llena de pulsión pasional. Y en nuestra vida la resurrección es la posibilidad de continuar alimentando ilusiones y continuar alimentando horizontes utópicos. No si se quiere utopías cerradas, pero sí horizontes utópicos. En la medida en que nosotros renunciamos colectivamente a la ilusión, en esa misma medida estamos muertos. Por ejemplo, cuando actualmente se dice es que es un mundo muy apático, es un mundo que no hay utopías, etc., todo eso puede ser verdad. Pero si eso se lleva rotundamente a la práctica, entonces también será un mundo muerto, un mundo sin ilusión, o con ilusiones completamente perdidas que acaban en un nihilismo. Entonces ese mundo podrá ser manejado por cualquier brujo populista que aparezca. Esto es
Esto es evidente. Entonces, yo creo que es muy importante que el ser humano, colectivamente si puede, individualmente, se mantenga en ese viaje de ida, en una posibilidad de cultivar la ilusión. En el momento, eso nos pasa a todos, en el día que tú no tienes ninguna ilusión, lo que Balzac llamaba ilusiones perdidas, ese día es un día de muerte. En cambio, pues un pensamiento, una mirada, una obra de arte, un cambio sensorial puede mover completamente tu perspectiva y pasar de la muerte a la resurrección. Este párrafo también lo escogí, aparte porque es uno de los que me gusta mucho, porque es muy representativo, al menos para mí, del espíritu del libro. El libro tiene, desde mi punto de vista, algo fascinante, y es que el lector, y no sé si las personas que nos acompañan comparten esta manera de enfrentarse a él, y es que el lector se encuentra intentando entender por qué ciertas ideas están adscritas a unos libros y no a otros. Quiero decir, a lo mejor esta frase yo no hubiera encajado en el libro del enigma, porque probablemente para mí sigue habiendo un enigma. Y el hecho de que tú estés en la restitución me hace pensar, entonces, ¿por qué en la restitución estoy leyendo sobre esto? Y creo que esto lo comentamos con la primera lectura del libro, ¿no? Cómo está tan abierto, no solo porque no eres dogmático, no solo porque ofreces una visión, no una solución, un camino, ¿no? Una propuesta de los hallazgos, ¿no? de una trayectoria, sino porque además hay algo que se puede ir intercambiando, que un juego que propones al lector, que es intentar entender por qué aquel párrafo habla de la restitución cuando a veces ni siquiera se menciona de forma evidente, ¿no? Bueno, la restitución como... Es un libro que apela, iba a decir, a la inteligencia del lector, pero sobre todo a la inteligencia creativa del lector. Es decir, quien piense que puede leer este libro desde la pura pasividad, no lo podrá leer, porque es un libro que invita a esta inteligencia creativa. No es un libro para nada abstruso, no es un libro abstracto, no es un libro, yo creo, complicado, pero sí que es un libro complejo en el sentido de esa invitación. Entonces, evidentemente, lo que en el libro se muestra como un acercamiento a la autopregunta que yo me he hecho, el lector puede deducir que en su propia vida eso está situado de otra manera, que en su mosaico, en su miscelánea, está situado de otra manera. Y que yo llego, por ejemplo, a proponer desde mitos hasta acercamientos literarios, artísticos, musicales, cuando el lector puede pensar, pues yo me acercaría a través de esta otra música, a través de este otro arte, a través de este otro mito. Y en ese sentido, como tú decías, es un libro abierto. Es un libro que sigue una trayectoria muy clara, pero es un libro que en cada momento, en cada uno de sus tramos, permite que el lector pueda hacerse también las preguntas, pueda contestarse, puede ver en esa metamorfosis dónde se encontraba él y dónde se encuentra él. En ese sentido, evidentemente, se requiere una actitud activa. Una actitud activa. Y además, tiene la enorme virtud de que es un libro que no te suelta, al menos mi experiencia lectora es esa. Es tan activa la actitud que te requiere que no te suelta, te exige en el sentido no de que sea un libro complejo, tiene una cierta complejidad afortunadamente, ¿no? Es un autor sencillo, pero es que no te deja, no te abandona, no puedes salir.
a mí al menos me cautivaba, ¿no? Mejor porque, no, eso es maravilloso. porque es larguito. Sí, sí. Sobre esa base trabajamos, que el lector se quede enganchado. Sí. Pero creo que esa es una de las virtudes que tiene, una de las enormes virtudes, ¿no? Cómo el lector queda enganchado entre esos libros, y todo lo que se plantea. A mí me parece que es fascinante cómo está trabado. Yo creo que puede quedar enganchado por lo último que decía, porque las preguntas que se plantean y los intentos de respuesta que se dan pueden ser compartidos por el lector, independientemente de lo que es la gran representación que hay alrededor de esto. Que yo, para contestar a estas 10 preguntas, pongo en marcha toda una estrategia literaria, hay narrativa, hay diálogo, hay confesión, hay autobiografía, es decir, hay distintos ámbitos literarios, todos desplegados en búsqueda de esto. Y junto con esto hago como una especie de gran teatro del mundo donde transcurre la representación. Y ahí es donde el lector puede encontrarse, qué sé yo, con una recreación de la balsa de la Medusa de Jericó, con una recreación o con una comparación, pero más allá de la comparación, entre dos pinturas universales como la Trinidad de Tarkovsky y la Trinidad de Rubiov y la Trinidad de Masaccio, que casualmente fueron pintadas por los mismos años y dictaminaron dos caminos distintos en lo que es la representación artística. Puede encontrarse, por ejemplo, una representación de lo que es el lapso de tiempo que va desde el final de la interpretación de las 4 últimas canciones de Richard Strauss por parte de la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Furtwängler, entre el momento justo que acaba y que se inician los aplausos. Hay todo un capítulo que es ese momento que quizás una décima de segundo, pero es un momento que te permite desplegar toda una serie de cosas increíbles. O en otro capítulo que se llama Coro de astronautas, bueno, es la Tierra vista desde fuera, y lo que significa verlo desde fuera por su fragilidad y al mismo tiempo por su belleza. Es decir, que las distintas preguntas que el lector puede contestarse van acompañados de una representación, de un teatro del mundo, que ese lector libremente puede aceptar como algo literario o puede pensar, no, es que yo en esa décima de segundo no pondría las 4 últimas canciones de Strauss, sino que pondría, que sé yo, una cosa de Beethoven o cualquier otra sensación. Se mueve mucho con el poder de las sensaciones. Es lo que antes decía de la doble lente. En la medida que lo subjetivo va a lo demasiado íntimo, a lo que es casi obscenamente íntimo, cambio la dirección de la lente, entonces va hacia lo universal. Pero cuando lo universal va a lo demasiado abstracto, a lo demasiado conceptual, cambio también el sentido de la lente. No me permito ni caer en lo obsceno ni caer en lo abstracto. O sea, tiene que, en ese sentido, la escalera de la portada es idónea, porque tengo que ir recorriendo arriba y abajo desde lo abstracto a lo obsceno, pero excluyendo lo obsceno y excluyendo lo abstracto. En el libro del Enigma dices: nos pasamos la existencia pidiendo a los otros que cambien. Quisiéramos padres mejores, maestros mejores, amantes mejores, políticos mejores,
y opinamos que si todos ellos cambiaran, también nosotros seríamos mejores. Es una mentira, Ra. No seríamos mejores. Damos grandes rodeos a través de nosotros para no tener que seguir la línea recta que conduce a nuestro corazón. Cambiamos en nuestra fantasía a los otros para no tener que cambiar nosotros. Pero lo cierto es que los otros nunca cambiarán si nosotros no cambiamos. La vida nunca cambiará si nosotros no la cambiamos. Me sorprende que pienses que la línea que conduce a nuestro corazón es recta. Pero lo que te quería preguntar es, entonces el enigma somos nosotros. Ese es el gran enigma. No, el enigma somos nosotros en parte. El enigma es algo que como palabra ya es muy bonita porque es lo que etimológicamente es lo que se vela y lo que se revela. Aquello que se va revelando y al mismo tiempo se vela. Por tanto, el conocimiento es enigma en el sentido que se va revelando y se vela. El conocimiento de los otros es enigma en el sentido que se va revelando y se vela. El conocimiento de uno mismo es enigma en la medida que se va revelando y se vela. Yo estoy cansado de afirmar en el libro que uno de los engaños de la extrema juventud o de la adolescencia es que creer que cuando pasan los años disminuirá el velo o se correrá el velo. Por tanto, el enigma nos acompaña siempre, a pesar de que nosotros intentemos conocer. El conócete a ti mismo es una buena idea, pero es una idea que nunca se va a cumplir enteramente. Es un viaje y al mismo tiempo es un desvarío. Es un conocimiento y un delirio. O sea, esto es el enigma en el que estamos metidos siempre. ¿Y lo de la línea recta? Sí que crees que es fácil seguir la línea recta que conduce a nuestro corazón. ¿Crees que es tan fácil? ¿Es una línea recta? ¿No te parece que es un camino muy tortuoso? ¿O hablas de una verdad íntima que no nos atrevemos a desvelarnos? Digamos que por un lado vamos por meandros continuamente, vamos por curvas, pero cuando apelamos a nuestro corazón vamos por la línea recta. Es el viaje más directo. Los otros viajes son curvos, son meandros, pero el viaje al corazón es el viaje directo. Es el que, por eso el libro apela también a ese viaje, ¿no? Estas preguntas han necesitado 1040 páginas para responder a 10 preguntas que se pueden responder también en 10 líneas. Si solo vas al lenguaje del corazón, pero este lenguaje del corazón es inexpresable. Entonces, para expresarte necesitas todas estas estrategias literarias, artísticas, de escritura, etcétera, etcétera, o de vida. Nosotros al otro no conocemos de corazón a corazón. Conocemos a través de las sensaciones, de las emociones, de los pensamientos, de las verdades, de las mentiras, no de corazón a corazón. Si alguna vez conocemos de corazón a corazón, entonces se da una especie de milagro único y inaudito, que vale la pena. Pero respecto al otro que decías, en una época yo también pensé que quizá cambiando a los otros y cambiando lo otro, te puedes cambiar a ti mismo. Sin embargo, no lo creo. En ese sentido, estoy de acuerdo con Rilke en el verso aquel que comento en el libro: tienes que cambiar tu vida. Incluso no tienes que cambiar de vida, que es un poco más ambiguo, ¿no? Tienes que cambiar tu vida, en el sentido de tener la valentía de enfrentarte a ti mismo, de
enfrentarte a tu verdad, a decirte la verdad y a buscar tu libertad, ¿no? O todas las otras cuestiones que se plantean en el libro. Se consiga o no, pero la valentía de buscarlo. Hay maestros, siempre los ha habido. Son suficientemente humildes para aceptar que son solo mediadores entre dos instantes de una misma pregunta. En consecuencia, casi siempre permanecen agazapados, en secreto, obstinados en su labor, libres. Esto lo encontramos en el libro de la luz. Entonces no somos conscientes del todo, ¿no? De dónde está el aprendizaje, de dónde está el magisterio. Bueno, yo creo que es de agradecidos reconocer el magisterio. Es muy importante tener maestros. Y el que dice que no ha tenido maestros, o bien es un necio, o bien es una especie de ególatra bastante estúpido, por otro lado, ¿no? Pero, por tanto, es muy importante tener maestros. Lo que ocurre es que el maestro es aquel que de alguna manera te ayuda a plantearte las preguntas, nada más. Por eso, en un momento determinado también critico que alguien se declare filósofo, porque el filósofo es aquel que ayuda a plantear preguntas, no aquel que hace de la filosofía una profesión. Por tanto, el maestro es muy importante y la capacidad del aprendiz para aspirar a ser maestro también es muy importante. Allí hay el capítulo, por ejemplo, del tiro del arco japonés, en el que uno, después de estar años y años y años aprendiendo a tirar el arco, el maestro le dice: tira sin mirar el objetivo. En parte es lo que decíamos del camino del corazón. Lo que le dice el maestro a ese discípulo alemán, el maestro japonés, le dice: déjate de todas estas técnicas que has aprendido a lo largo de 4 o 5 años y dispara directamente a tu corazón. Le dice eso. Entonces, el alemán, el discípulo, no se atreve hasta que dispara sin ver al objetivo y da el blanco. O sea, que de eso se trata. Estos días que releía el libro precisamente para tenerlo más fresco para la conversación, de repente pensé que hay algo que te une a Montaigne, a pesar de todas las diferencias que también son sustantivas, ¿no? Creo que la voluntad de que un texto sea como un vademecum, la vida, si lo podemos decir así, yo creo que Danza Humana tiene algo de eso, ¿no? Y os une también la supresión de la actitud presuntuosa, por ejemplo, la prudencia, la consideración de la vida como un continuo devenir. Del hombre como un ser de naturaleza mutable y cambiante y no fija y monolítica, ¿no? Y nunca me había dado cuenta de esto, perdóname, pero es muy estoico este libro. ¿El de Montaigne o el mío? El tuyo, el de Montaigne, el tuyo. Es muy estoico. Sí. Es que yo soy muy estoico en algunos aspectos, es decir, tengo el aspecto estoico, el aspecto epicúreo, tengo distintos aspectos. Pero este en concreto, es muy estoico. Es que con el paso de los años, si no se aprende a ser estoico, mejor te suicidas ya directamente, ¿no? Pero sí, soy estoico en parte y soy tengo mucha cercanía con Montaigne. Montaigne me gusta mucho porque es este pensamiento abierto, este pensamiento no dogmático, este pensamiento que, como el nombre indica, de ensayos son tentativas, ¿no? Ese ensayar me gusta mucho. Quizá lo que
al escribir me separa más de Montaigne es que yo no cito prácticamente en todo el texto, y Montaigne cita mucho, le gusta mucho citar, y son citas preciosas las de Montaigne. Pero sí, me gusta mucho la actitud. Entre los llamados filósofos, entre los que me siento más a gusto son los que tienen esta actitud. Spinoza, Montaigne, Nietzsche, Kierkegaard, que tienen esa actitud abierta, en ese sentido modesta, por no intentar ofrecer doctrinas, ofrecer dogmas. Pues sí, todos ellos tengo una particular simpatía, y por Montaigne tengo una particular simpatía. Él era un estoico también con dosis epicúreas. Montaigne era estoico, pero también era epicúreo, también era muy sensitivo. Creo que tenía los dos aspectos. Bueno, ya la última, y así dejamos que intervenga el público. Yo creía que sería fácil eso, pero es un interrogatorio. Por eso no te lo he pasado antes, No te lo doy. Mejor. Y ya concluimos, perdón. En el libro de la afinidad dices: ¿has amado? Esta es probablemente, al fin, la única pregunta decisiva y la más difícil de responder. Todas las demás preguntas, querido Miguel, se disuelven ante ella. Sin embargo, solo formularla ya implica una casi insuperable dificultad. Realmente esta pregunta es casi la conclusión también. Es la más difícil. Es la más difícil, amado tanto en el sentido de relaciones sentimentales y sexuales como en el sentido de amistad. Es el más difícil de responder, pero por una razón, y es que los seres humanos hemos puesto tantas expectativas en el territorio del amor y de la amistad, lo hemos convertido en una utopía tan reiterada a lo largo de nuestra historia que se hace muy difícil dar una respuesta para esa utopía. Es decir, no hay utopía más democrática que el amor, porque todo ser humano puede amar, y casi diríamos que menos los monstruos, todos los seres humanos han amado, los monstruos también. Pero en cambio, llegar a la conclusión de que se ha amado con toda la plenitud, con toda la fuerza, con toda la armonía y al mismo tiempo con toda la pulsión, es una pregunta muy complicada de responder, precisamente porque estamos en ese continuo cambio, en esa continua metamorfosis que antes decíamos. Además hay una cosa, y así empiezo el libro dedicado al amor, que es el libro de la afinidad, al amor y a la amistad, que buscamos amar para intentar ir más allá de nuestra piel. El problema es que estamos aprisionados en nuestra piel. Y de eso tenemos una constancia indirecta muy pronta. Entonces buscamos en el otro toda una serie de cuestiones que nosotros no podemos darnos, que son tan inmensas que difícilmente hay un otro que también pueda darnos. Es complicado decirlo. Pero, por ejemplo, en el terreno de la amistad, eso empieza ya en los niños. Los niños, cuando descubres en la infancia primera, a los 3, 4 años, empiezas a descubrir y a decir, tengo un amigo, estás orgulloso de tener un amigo, en el fondo, ese tengo un amigo ya está despertando todas estas expectativas. Y eso será muy difícil que ese amigo llegue a completar a lo largo de la vida esas expectativas. Por eso, no solo el amor, sino la amistad
es tan difícil, porque una amistad, si no se va cultivando continuamente, pues se pierde, o se puede perder, o se seca. Y en el caso del amor, ya te digo que lo que esperamos es tanto que siempre queremos devorar más. Y cuando queremos ser más estoicos o queremos ser más sensatos y pensamos que hay que devorar menos y hay que esperar menos, es cuando puede surgir fácilmente la reiteración y el aburrimiento. Por tanto, ese esperar más forma parte de la vida, aunque ya sé que los sabios no lo aconsejan. Los sabios de todas las tradiciones, el budismo, el estoicismo, Séneca, Cicerón, todos te dirán, no, hay que ir más allá de las pasiones, porque el camino de las pasiones es un camino de insatisfacción. Pero yo aún no he conocido a nadie que esté más allá de las pasiones. En toda mi vida no he conocido a nadie, porque aunque sean pasiones negativas, las tienen. La pasión de la envidia, la pasión de los celos, la pasión, la tienen. Entonces, ha sido muy elogiado, pero algo tendrá también de peligroso el camino de la no pasión, porque al mismo tiempo ha sido poco cumplido. Pues ahora sí les cedo la palabra. Ahora es el momento que nadie habla. Pues Muy bien. entonces, si nadie tiene nada más que preguntar, yo creo que podemos concluir. Sí, como queráis. Sí. Y nos despedimos entonces. Bueno, pues muchas gràcies, moltes gràcies a tots per haver vingut i llegiu el llibre si podeu. Molt bé, gràcies.